Con bendición y todo. No soy el coco de ustedes. Pero muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Palabras al Viento, conducido y dirigido por el escritor colombiano, poeta y locutor Jorge Eliezer Triviño Rincón. Hoy, como siempre, tenemos una de esas sorpresas maravillosas de encontrarnos después de algo así como, ¿qué? 6 años. De 6 años nos volvemos a Sí, encontrar, sí. Olivier, después de la primera entrevista que tuvimos, que fue mi inicio como locutor en una de las emisoras colombianas. Hoy estamos originando para YouTube, @palabras al viento 2024, y además para el programa Ecos Poéticos de México y para Conciencia Top New de la República Argentina. Bienvenido, Además, Olivier, bienvenidos ustedes. Ya nos iremos conociendo en el transcurso de la charla. Olivier, una feliz tarde, bienvenido de nuevo al programa. Ya nos presentaremos con quienes están junto a usted e iniciaremos una preciosa charla como las que siempre hemos tenido. Olivier, bienvenido. así es, como siempre. Sí, gracias por la invitación, Jorge. Y aquí estamos listos para responder o intentar responder a cualquiera de tus preguntas o dudas, o nada más darle un poco más de información a todo lo que estamos haciendo aquí mismo. Perfecto. Preséntenos, por favor, Olivier, a quienes están junto a usted en este momento para que puedan Bueno, saber por educación quiénes voy son. a empezar por las damas, que se Sí, presenta ella misma, ¿no? Bueno, buenas tardes, soy Rosana Miloco. mucho gusto. Muy buenas Igualmente. tardes, soy Mario Fernández y bueno, tengo la representación de diferentes papeles en las distintas obras que ha escrito nuestro querido Olivier Pascalín. Bueno, Ahí estamos, el vivo de la temática, las obras, las poesías, la literatura, las relaciones entre Colombia, Francia, Argentina, México y todo eso. Conozco todavía no Colombia, pero México sí conozco bien, Argentina ya vivo ahí y como francés. Y bueno, de eso también trata mis obras, de saber las raíces de cada población, ¿no es cierto, Jorge? sí, claro. Y además ha compartido con nosotros una buena cantidad de cosas de su producción, pero hoy nos vamos a centrar en la parte que usted está trabajando ahora, que es la audiovisual, las películas, los cortos. Cuéntenos en este momento en qué proyecto se encuentra y, y que la gente sepa exactamente de quién es el guionista, quiénes son los actores, cómo se llama el proyecto y de pronto contarnos de los anteriores que yo he tenido, de los cuales he tenido conocimiento. Espero que no sea muy larga las preguntas que le hago, no sean muchas, pero que se puedan ir respondiendo. Bueno, como bien sabes, ya conociéndome, ya tengo muchos proyectos en la cabeza y también sobre el escenario, hablando de cortometraje, ya estuve el séptimo que acabo de hacer sobre la dama del tango, Tita Merecio, una conocida en el mundo del tango, no solamente argentino, sino en el mundo. Fue la primera mujer que cantó tango y obviamente tenemos la parte 2 que está imprevisto para seguir haciéndolo con la misma protagonista en Río Tercero, acá y en el mundo. Y bueno, también proyectos de películas, ya también tenemos con las dos personas aquí presentes, lógicamente, pero de momento estamos más aficionados al teatro. ¿Por qué? Bueno, porque el teatro es el contacto directo con el público y uno ya sabe si le va a gustar o no le va a gustar. Y en el teatro no se puede mentir. En las películas, bueno, se puede montar, hacer edición, diversos montajes, es decir, la misma película puede a la edición tener otro sentido, igual que con la música o con el montaje, la historia puede cambiarse. Pero para hablar de esto también y de los proyectos, bueno, por eso están los dos protagonistas principales acá. ¿Y quién mejor que ellos para hablar uno de sus papeles en las diferentes obras, como lo mencioné Mario?
o en el futuro. ¿Te parece, Jorge, si le doy la palabra Perfecto. a Oh, ellos? claro, ¿Te claro. parece? Son sencillamente protagonistas y quisiéramos conocer mucho más de ellos. Bienvenidos. Así Las es. damas, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, en la primera obra que interpretamos con Olivier, me tocó interpretar a Eugenia de Montijo en el limbo de la historia. En la segunda estuve con Mamá Ventadur y ahora en la tercera, en el proyecto, estoy como la obra de Luis Weber, Luis Weber, la Goulue, la Golió, la bailarina del la bailarina del Cancán. Bueno, pero cuéntenos un poco más de usted, porque eso suena que está haciendo un proyecto, que está interviniendo, pero que la gente sepa quién es, de dónde y en este momento cómo llegó a los proyectos de Olivier. Y nosotros estábamos en un taller de danzas de salón y ellos empezaron como profesores, los dos con Lucila, ambos, y bueno, nos empezaron a gustar las cosas de teatro, nos invitaron y bueno, ahí le estamos dando a eso ahora. Bueno, pero ¿quién eres tú? Yo soy Rosana Miloco y bueno, vivimos en Argentina, en Paraná, y ahí lo conocimos a Olivier y a Lucila. Eres más bien parca, ¿no? Para Sí, conversar sobre las cosas. Bueno, perfecto. Ya iremos abriéndonos un poco más porque nos pusieron aquí como el Coco Olivier y yo soy una persona sencilla, normal como cualquier otra. Muchas gracias. Hablemos con el no, por favor. caballero. Sí, Bueno, tranquilo. Muy buenas tardes, Buenas soy tardes. Mario Fernández. Estoy hablando desde la Arena Resort de la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, Argentina. Mi nombre, como dije, es Mario Fernández, nacido en Paraná, Entre Ríos, y como comentaba Rosana hace unos instantes, comenzamos nuestra actividad específica con danzas de teatro, perdón, con danzas de salón, con el patrocinio y profesorado de Lucila Moro y de Oliver Pascarín. En aquel momento participando en numerosos eventos que se celebraron en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, específicamente uno de los más marcados dentro del ámbito icónico de teatros como el que tenemos, el Teatro 3 de Febrero, que es un lugar hermoso, espectacular. Y en las primeras expectativas de películas, de obras que se fueron trabajando, está la obra que se llama Al borde del abismo, donde yo desarrollé el papel de Napoleón III, una obra muy interesante, con una cantidad aproximadamente de 10, 12 actores sobre las tablas, y tuve varias participaciones, dentro de esos vinculándome con Luis Pasteur, con Marie, con Eugenia Montijo y demás. Fue algo muy interesante. Pudimos hacer el estreno en el centro de la Casa de la Cultura, en el Teatro La Endija, donde hicimos las presentaciones, y la verdad que fue una experiencia inolvidable para mí y para todos en general. Respecto de la otra obra en la cual participé, estoy nombrando a la presentación reciente del Limbo de la Historia, que se hizo el pasado 28 de julio en el Teatro 3 de Febrero, bajo una afluencia de público muy interesante. Para nosotros, en particular, fue una expectativa importante, y hablar del limbo de la historia es hablar de exquisiteces. Porque la verdad que estamos muy conformes con los resultados, tuvimos una recepción importantísima de parte del público y las autoridades locales. Se hizo la proyección de la obra, duró 1 hora 20. Eh, la verdad que el final fue lo más emocionante, que es, como decía Oliver Pascaline, en una manera u otra, ver reflejado lo que realmente siente la gente cuando ve la obra que uno proyecta. El público aplaudiendo de pie, la verdad que fue un momento inolvidable para nosotros que hacemos esto con tanto esmero y dedicación.
y en esa oportunidad representé el papel de Martín Miguel de Güemes, un cuadro imaginario a nivel nacional donde se congregó la figura del general San Martín, conocido en todo el mundo como libertador de América, próceres como Alberdi, un funcionario político, abogado, autor de libros como Las Bases, y Martín Miguel de Güemes, un político, militar, clave en la independencia argentina, líder de la guerra gaucha y también defensor de la frontera norte del país, porque en verdad las cuestiones que tienen que ver con el cruce de los Andes están apoyadas por las actividades de otros próceres, en este caso por Güemes, ya que la defensa del norte argentino, donde digamos los realistas pretendían incursionar, tiene que ver con el tabú y el freno que le puso este general como para que el otro proyecto fuera posible. Y también la incursión, digamos, o la actuación particular de un compañero que hoy, por cuestiones de salud, no está presente, que se llama Lucas, que representó el papel de Alberdi, pujando fundamentalmente por aquellas cuestiones que tienen que ver con la educación y muchos aspectos que hacen a la formación del ciudadano. La verdad que el conjunto de eso, la interactuación con Olivier como un pintor de nombre Edward Manet, quizás conocido también a nivel mundial, y otro tipo de escena, digamos, también la de Mamá Ventadour, que fue distrayendo y cautivando al mismo tiempo la actividad y la actitud de la gente que atentamente presenció toda la obra. Bueno, muchas gracias. Olivier, por favor, Y dime, ¿ya viste qué ¿cómo interesante? nació el Sí. proyecto? ¿De dónde nació toda ese trabajo que usted está haciendo tan valioso en Argentina? Eh, ¿Cuáles han sido las motivaciones o quiénes lo han motivado a hacer este tipo de trabajo en Argentina, Olivier? Bueno, ya conociendo a mi mujer Lucila María Victoria Moya, me interesó obviamente la historia de su país, Argentina. Y tal vez como curioso además, y que en las escuelas o en las universidades no siempre se cuenta todo, o solo una parte de la historia, lo que provoca a veces mucho quilombo o limbo de la historia. De ahí ya me interesé más por los personajes, los próceres argentinos, que sea San Martín, que sean Belgrano, que sean Alberdi, que sean Güemes, e intentando de reunirlos en una ficción, ¿no? Un cuadro imaginario donde se encuentran de casualidad, pintado por otro conocido pintor, etcétera. Todo hace una obra en sí e interesa mucho al público por la simple razón que de curiosidad. Pero ¿qué hacen esos personajes juntos? No lo sabía, tal cosa. O como en otra película que hice sobre Belgrano, poca gente sabe que la única figura que se aprende de los libros de historia fue pintado por un pintor francés en Londres. De todas estas cosas hacen que, bueno, la historia misma es el teatro de la vida. La historia misma. O sea que es súper observar lo que pasa en la historia para tener un cine, un teatro abierto a cualquier tipo de público. Todo eso viene de digamos, la sed de, de, de curiosidad, de saber un poco más qué pasó sobre la vida privada de esos personajes que también eran gente normal, como tú y yo, que vivieron, bueno, una época donde se encargaron no solamente de un país, sino de un continente y de proclamar repúblicas o de proclamar otras cosas libertarias. De ahí ya es importante ya de informar también a la juventud. Esos cortometrajes míos, obras de teatro, son dedicados a la juventud, a mis nietos, a las personas que quieren aprender, que quieren saber un poco más, primero sobre su propio país y sobre la relación que hay con los otros países vecinos, como Colombia, como México, como Chile, como todos los que eran también parte de esa reconquista de la libertad, o de cierta manera, de la
república, crear su propia república. Todo este movimiento que empezó con la Revolución Francesa en 1789, el 14 de julio, y por decir que, bueno, que nosotros provocamos o liberamos ideas revolucionarias que después se siguieron un siglo después, en 1810, por ahí, en otros países. Y eso es solo de saberlo, es cautivante. De ver, ¿cómo hicieron? ¿Qué pasó tanto? Eso, resumiendo, es lo que me motivó. Me llevó a escribir no solamente obras de teatro, guiones de cortometrajes, sino también poesías. También dos personas presentes son grandes poetas. Mario es un gran poeta también, como tú. Entonces, la gente que tiene un sentido artístico siempre se encuentra y se reúne. Por eso ya tú y yo nos hemos encontrado. Mis dos amigos aquí presentes también son del arte, no solamente de la danza, sino artista realmente de corazón. Y eso hace que uno cuando se siente en su familia, bueno, se siente bien. Bueno, eh, ese proceso de investigación, ¿quién lo ha realizado, Olivier, para hacer el guión? Bueno, eso dura, ¿no? No se hace de un día al otro, obviamente. Ya lo hice en libros, lo hice en universidades, bibliotecas. ah, y también, bueno, mezclado también porque lo que leemos es una interpretación de alguien siempre. Empezamos con la propia Biblia, en el Evangelio, que son 5 interpretaciones diferentes, o 4, depende de cuántos evangelios uno ya pretende tener. De ahí es lo mismo. Cuando pasa una situación, o hablar de una persona, de un hombre, bueno, se puede ver de un lado a un grado, a 10 grados, a 50 o 360 grados, depende de donde uno lo admira o lo vea. Y todo eso toma su tiempo. A veces le toma toda una vida. Bueno, démosle un poco más de visibilidad a la dama para que nos cuente cuál es el tema o en qué consiste la obra que están presentando y cómo recibe las personas, los argentinos, el que un francés como Olivier esté trabajando la historia de la República Argentina. Bueno, voy a hablar por ahí un poquito más de la obra de Mamá Ventadour, que esa es la que me parece, a mí me llegó más, porque ahí interpreté a la institutriz del rey Luis XV, que es la que lo cuidó y lo crió y lo alejó de todos los médicos y lo salvó del sarampión. Y me parece que esa es la que a mí me llegó más, porque cumple el papel de mamá. Lo protegí y todo y es muy atrapante, es muy linda esa obra. No sé qué otra cosa más me había preguntado. ¿Cómo reciben los argentinos la incursión de una persona como Olivier o que Olivier muestre ese tipo de situaciones de teatro en la República Argentina? ¿Cómo lo Muy acogen? ¿Cómo se interesante. acoge? No, muy bien, aparte les gusta, aparte es todo el tema de la historia, es muy lindo, está muy bueno. Ya. ¿Y usted cómo percibe A mí me el... encantó desde un principio, aparte todas las obras en las que participamos, todas son papeles diferentes. En una de la última que hicimos del limbo de la historia, yo estuve en 2 papeles diferentes y bueno, me cambio de la ropa y tengo que pensar en lo que sigue, pero es muy lindo, es muy atrapante, Ya. ¿Y porque primero cómo es? empezaba como Remedios de Escalada, Sí. La mujer de San la Martín. esposa de San Martín, y en la escena siguiente cambiaba de ropa y salí como mamá en Ventadour con el rey al lado. ¿Y cómo está el teatro argentino en este momento?
en el contexto de Argentina y con otros países de América Latina? Y está bastante complicado por el tema de dinero, ¿no? Pero hay mucha gente que responde, hay mucha gente que responde y que acompaña. Nosotros en esta oportunidad tuvimos la ayuda del acompañamiento del Rotary Club, que estábamos en ayuda a la compra de un láser para los niños recién nacidos del Hospital de Niños San Roque de Paraná. Entonces ahí tuvimos bastante acompañamiento porque a colaborar para poder comprar ese láser para los chiquitos. Y aparte es muy emocionante eso, poder ayudar en algo. ¿Y las universidades, cómo reciben, las universidades y el teatro en general, cómo reciben las obras? La verdad, Tendríamos que ir en las universidades que nos autorizan a dar clases magistrales sobre la obra, con pequeños extractos de las obras. Todavía estamos en proceso de hacerlo, porque es mi motivación también de enseñar, no pretender de saber todo, sino enseñar una parte de la historia de manera diferente, visto de un francés, de su propia historia. Igual que también el aspecto, lo que contó Rosana ahorita, de ver el futuro de Luis XV, porque sin Luis XV, por ejemplo, no había existido Salvato por Elia, por el papel de la gobernante de él, no hubiera revolución, porque ni Luis XVI, que fue guillotinado, ni Revolución Francesa, y la historia hubiera cambiado si ella no había intervenido como madre para salvar a un niño. Entonces, todo está relacionado y todo eso me parece muy interesante para cualquier universidad o escuela, para que aprendan un poco de su historia. Igual que hice sobre otra obra de teatro sobre el Mariscal Sucre, que es bastante conocido en Ecuador, por ejemplo. Y porque eso me fascina, a mí me fascina. Me hubiera gustado vivir en esas épocas. Pero ya hay mucho más que contar sobre el papel de Mama Ventador, porque no solamente interpretó ya una madre, el público lo sintió realmente en la piel, con la piel de gallina, sino que es todo como le mencionaba antes, cambió la historia. Sin ella no hubiera sido completamente diferente. Igual en los otros papeles, porque interpretó Martín Güemes en la historia argentina, pues ya hubiera cambiado muchas cosas. O sin San Martín, imagínate, un país sin San Martín, sin Belgrano. ¿Qué hubiera pasado? Y todo eso es un punto de interrogación que, bueno, yo pongo en las películas o pongo en las obras, y digo, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Es ficción sin ser ficción. A ver, te paso ahorita a Mario para que te hable de su propio papel. ¿Sí? Dale, Mario. Mario, Acá estoy otra vez. Mario, ¿qué le aporta una visión francesa a los hechos en la República Argentina? Esa mirada es muy distinta, es más humana que en el aspecto anímico o álmico. ¿Qué le aporta esa visión francesa a la República Argentina? Ustedes como argentinos. Bueno, para nosotros tengo que decir que todos los aspectos que provienen de lo que tiene que ver con los franceses, digamos, dentro de nuestro ámbito argentino, le da un plus particular, partiendo de la base de que muchas de las cuestiones vinculadas a este género y a este aspecto, a través de las corrientes migratorias que llegaron hace muchísimos años a la Argentina, se fueron modificando, pero ese estilo de modificación para nada rompe el concepto y la esencia de lo que ha transcurrido. Lo que pasa es que a través del tiempo, en las distintas instancias, se ha ido modificando y ha tenido
sus interpretaciones varias. En cuanto a los aspectos particulares de Francia, pero ya hablando de la persona de Olivier Pascaline, bueno, para nosotros una cuestión que genera una motivación y una satisfacción inmensa en razón del potencial de sus conocimientos técnicos, de su profesionalismo, de su historia, de su experiencia, porque antes de actuar nos hemos sentado a hablar con él para que nos cuente un poco también y nos incluya en los distintos papeles y oportunidades que él ha tenido. Y evidentemente que esto, regresando al principio de la pregunta suya, nos da un plus muy importante y creo que los argentinos tenemos que eh, alcanzar a reconocer este aspecto y esta motivación en cuanto a lo que él produce. Nosotros humildemente acompañamos bueno, con nuestra presencia y tratando de representar a los funcionarios que están dentro de las distintas obras de la mejor manera. Funcionarios que no son solo conocidos acá en Argentina, sino que también son conocidos de manera internacional. En el caso mío, como comentaba al principio, en el caso del general Martín de Güemes, Martín Miguel de Güemes, defensor de la frontera norte, no olvidemos que es uno de los generales libertarios eh, más jóvenes de la historia argentina, que fue el único general fallecido en combate a los 36 años. Producto de haber sostenido a esa edad más de 180 batallas y defendiendo con una táctica y una estratégica deslumbrante y de primera línea para aquellos tiempos. Entonces, hoy, en cierto modo, nosotros poder, a través de la vinculación de Argentina con Francia, poder hacer este tipo de demostración, es una satisfacción importante y genera una doble expectativa, porque de esa manera nosotros sentimos como que le rendimos tributos a todos aquellos próceres que tantos hicieron por nuestro país. Entonces, lo que menos podemos hacer hoy es rendirle un homenaje. Y creo que a través de esta propuesta de Pascaline, con esa vinculación entre Francia y Argentina, lo está consiguiendo y lo está logrando. Y nosotros, por supuesto, llenos de expectativa. Bueno, ¿y qué qué tanta gente, qué tantos actores están involucrados en este proceso, en este momento, de nacionalidad argentina exclusivamente o también hay de otras nacionalidades cercanas? Bueno, la cantidad de actores involucrados son aproximadamente 12. A veces van variando las cantidades conforme el, la proyección de la obra. Porque bueno, en el caso de Olivier Pascaline va haciendo la selección adecuada, tratando de darle a cada actor el papel que mejor le sienta. Como dije hace un rato, constituye un plus muy importante. No hemos tenido, al menos en este proceso, en este periodo, la presencia de actores internacionales, pero sí, la de argentinos en la numérica que comentaba. 12 en el borde del abismo, 8 en el limbo de la historia, 13 en Mamá Ventadur. Ahora hay una refuncionalización de la obra por parte de Olivier, que tiene que ver con una modificación que ya incluye no solamente la presencia literal del rey, sino que también del mariscal, y eso le da una connotación particular a la obra. Pero son, como decía en un principio, siempre entre 6 y 12 actores sobre el escenario. Muchas gracias, Mario. Por favor, conécteme con Olivier para hacer la finalización de esta charla con ustedes, a quienes agradezco de antemano desde Colombia y un abrazo gigantesco por esa labor tan maravillosa que están haciendo ustedes en Argentina, Mario. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Ha sido un gusto enorme poder compartir con usted este espacio. Transmito también el saludo de Rosana Miloco, que está acá a mi derecha.
en cuanto a su sentimiento, invoca esta sensación de hermandad latinoamericana de poder compartir esta conversación. Nuevamente, un gran abrazo de parte nuestra y bueno, le paso con el doctor Pascalín para producir el cierre. Muchas Muy gracias, buenas tardes. María. Muchas gracias. Una Chao, feliz tarde. chao. Bueno, Ahí Oliver, seguimos. Sí, dime. muchas gracias. Invite, por favor, a la audiencia de Ecos Poéticos de México y a Conciencia Top News de la República Argentina. Además que van a ver esta charla en YouTube y espero que sus proyectos, como siempre, sigan haciendo esa labor de hermandad entre los pueblos, entre Europa. Además que usted tocó un tema con el que ya tendremos que tocar luego, de la influencia francesa en la independencia de los pueblos que también tuvo Colombia con la independencia, con Nariño, con Bolívar, que tuvieron conocimientos de la Revolución Francesa y decidieron copiarla aquí en Colombia, además con la masonería, con esa gran Correcto. logia de la masonería que ha hecho por la libertad del mundo. Entonces, Así tal cual como lo dices, ya todo viene de un ruido que hace eco, que sea poético o teatral o un guión de cine, todo viene de algo, hay una fuente, hay una raíz, y ahí se propaga a través del mundo, y lo bueno es que ya todos nos ponemos a estudiar, a ver esas cosas para entender lo que pasó en nuestro propio país, que sea Argentina, Colombia, México, otros países que nos están viendo. Y el mensaje, bueno, para toda la audiencia es que no quédense nada más buscando en Google, sino van a un teatro, van a un cine, vean no solamente mis obras de muchas otras personas, que sean una docuficción o que sea una obra de teatro, y bueno, y aprenden. Es una manera más fácil, por decirlo así, de aprender las cosas que también retienes, porque es la memoria visual, auditiva, y bueno, el contacto también con las personas en el caso del teatro. Así que es una buena terapia aparte para los participantes mismos y para el público. ¿Ah? ¿Cuál mejor manera de entretenerse en la vida que ir al teatro o viendo el cine? bueno, un abrazo gigante desde Manizales, Caldas, Colombia, a ustedes y gracias a quienes nos han acompañado. Además, eh, es un gusto grandioso para nosotros y para mí y saber de esa labor tan extraordinaria que usted está haciendo en la República Argentina y de ellos por visibilizar esa historia olvidada y ese trabajo tan Y bueno, extraordinario. el próximo paso es que vamos a ir a Colombia, vamos a ir, y bueno, y hablar un poco de la historia de Colombia. Y bueno, quizás hacemos una obra sobre justamente la historia colombiana, que sea una cosa muy interesante también, y que tiene obviamente también influencia francesa, Sí, porque Francia señor. influenció desde 1789 a sus líderes próceres colombianos. De ahí ya hay mucho trabajo por hacer. Espero ya que nos conozcamos y abrazamos en persona para que ya hacemos lo que nos gusta, es decir, el arte. Cuente con eso. Una feliz tarde, mil gracias, muy amable. Saludos a todos allá, a Lucila y a estos Un dos abrazo a actores todos de parte maravillosos. de Lucila también y nos vemos pronto entonces ya. Vamos a Aquí, reservar el vuelo a Colombia ya. aquí lo espero. Un abrazo, una feliz Un abrazo tarde y grande. mil gracias a ustedes que nos han No, acompañado. gracias, gracias. Hasta luego, buenas Adiós. tardes. Un Me abrazo encanta para verlos, nuestros saber de hermanos ustedes. latinoamericanos. Una feliz tarde de conocerlos.